Bueno, antes de comenzar con la charla, me gustaría saber si es que lograron investigar la parte que les envié la semana anterior. Doctor, Sí, Isa, buenos días. Sí, le estamos escuchando. Isa, le estamos escuchando. Hubo algún problema en la señal que se me desconectó a mí y no le pude escuchar nada. ¿ahí me escucha, doctor? Sí, ahí está, ahí sí está claro. Ya, le decía que personalmente las tablas, como usted nos supo explicar, marcando las características como resistencia al pisoteo y así como tal, ya no encontré. Más encontré tablas que explicaban, o sea, el contenido de nutrientes, la materia seca, las proteínas y eso como tal. Yo no encontré tanto como usted nos explicó, no sé el resto de mis compañeros. Ya, bueno, el criterio de los compañeros. Segundo, Eh, yo, profe. bueno, sí, dígame nomás. Sí, profe, de hecho la información que se encontró era, yo también no encontré justamente de ese estilo, más encontré así como que información de lo que la planta puede tolerar, no puede tolerar. En algunas de esas medios sí decía, o sea, que aguantaba lo que es la resistencia al pisoteo y todo eso, pero en otras, en cambio, no había mucha información en base a eso. Bueno, Ya. Jacqueline, Jacqueline, ¿está por ahí? Jacqueline, ¿se encuentra por ahí? ¿Aló? Se encuentra por ahí la compañera Jacqueline Pino. Sí, ya le estaba hablando, pero usted no me estaba escuchando. Es lo que yo le estaba diciendo, que yo sí, o sea, había información textual, pero así como usted exactamente quiere, no hay. O sea, con lo positivo y negativo, eso no, no hay tablas en sí que te digan eso. Pero de ahí lo demás, hay solo información así poco a poco. Eso es lo que yo encontré. Ya. Liz. Liz, ¿se encuentra por ahí? Eh, eh, Buenos días, doctor. También como comentaban mis compañeros, no había las tablas exactamente así, pero como ya le entendí, bueno, más o menos me fui guiando, como dijeron los compañeros, con la materia seca, el contenido de proteína y eso. Ya. ¿Alguien que logró encontrar algún material en ese sentido?
¿Algún compañero que haya encontrado? Profe, yo encontré, pero solamente de ciertos pastos, por ejemplo, solamente un solo dato, pero este era un dato bibliográfico en el cual nos decía que, por ejemplo, el pasto marandú podía aguantar, soportar 3 animales por hectárea. Y así creo que de 3 pastos más encontré nada más, pero es así, no en tablas, sino solamente ahí en el Ya, texto y ya. bueno. A ver, chicos, un poco tenemos que diferenciar lo que es las características bromatológicas de un pasto con lo que es las características agronómicas de un pasto, ¿sí? Son dos cosas diferentes. La parte bromatológica corresponde al contenido de nutrientes que tiene un pasto, es decir, una característica física, lo que es la materia seca, pero nutrientes mismo es la energía, es la proteína, es el calcio, es el fósforo, es la fibra. Todo ello, ¿no es cierto?, me representa a mí la característica bromatológica, es decir, la capacidad de donar nutrientes de esos pastos hacia los animales. Esa es una de las cosas que son importantes y que tenemos que conocerle. Pero las otras son las características agronómicas de los pastos, y ahí sí tienen que ustedes ser especialistas, porque ustedes tienen que conformar potreros, y los potreros tienen que ser conformados correctamente para que me puedan a mí rendir y durar lo máximo posible. Perdón. Entonces, existen tablas, ¿no es cierto?, de ese tipo, quizás que les faltó un poquito más de un rastreo bibliográfico en donde puedan encontrar, ya sea con cruces, ya sea con números o cualquier forma de identificación, pero sí existen ese tipo de tablas. Y si no existieran, sí me gustaría que ustedes vayan investigando, ¿no es cierto?, o recordando lo que muy probablemente vieron en pastos y forrajes, para que vayan construyendo su propia tabla. Porque esto es fundamental, esto es básico. Entonces, muy probablemente no van a encontrar una tabla única, o van a encontrar una tabla que ustedes puedan tomarle una fotografía y de alguna manera presentar. Pero si ustedes cogen de manera aislada lo que es un ryegrass, lo que es un pasto azul, lo que es cualquier pasto, ¿no es cierto?, sea de clima frío o de clima templado o cálido, ustedes van a encontrar que en cada una de esas literaturas les va a decir esto es resistente al pisoteo o este no es resistente o es más o menos resistente a la helada o no resiste a la helada. Resiste al pisoteo porque tiene esta forma de reproducción asexual o es menos resistente a los pisoteos y a la cosecha temprana porque no tiene capacidad de generar semilla y por lo tanto se pierde inmediatamente. ¿Sí? Entonces, yo quisiera que hagan un poquito ese rastreo bibliográfico y que construyan su propia tabla. ¿Sí? Es decir, nos toca un poco leer y recordar lo que son los pastos. ¿Sí? Entonces, ahí van a lograr construir ese tipo de material que es fundamental. Más que para los veterinarios, es fundamental para ustedes. Si no, si yo les hago una pregunta, por ejemplo, ¿quién es más resistente a la helada, el trébol blanco o trébol rojo? El trébol rojo. ¿Por qué? ¿Qué dicen? ¿Alguna otra versión más aparte de la señorita Zumba? ¿Qué dicen? ¿El trébol blanco o trébol rojo? ¿Cuál es más resistente? Otra pregunta. ¿Por qué
siempre dura más el pasto azul que el ryegrass bianual o el anual. Profe, porque el pasto azul es perenne. ¿Y qué le hace que sea perenne? Su forma de reproducción. Ya, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas tenemos que conocer nosotros. Y en el trébol, por ejemplo, no. El más resistente a la helada es el trébol blanco. El trébol rojo es muy susceptible a las heladas. Por eso es que ese se quema. Ahora, agronómicamente, ¿cuál es el problema del trébol rojo? Que no resiste al pisoteo y que es de corta duración, doctor. ¿Qué opinan los compañeros? ¿Qué dicen? ¿Qué es ese silencio? ¿Dudas? No recuerdo, no me han dicho. ¿Qué dicen? Doctor, ¿puede repetir la pregunta? Decía, ¿por qué problema agronómico nos da el trébol rojo? ¿Sí han observado cómo se comporta el trébol blanco o el trébol rojo? ¿Se han visto cómo crece? Sí, profe. Sí, El trébol blanco es un poco más invasor y el trébol rojo es como que no tan invasor, simplemente crece en su determinado, en un lugar donde crece, solamente se amplía un poquito y ahí se queda. En cambio, el trébol blanco tiene la gran facilidad de invadir áreas extensas del terreno. ya. ¿Y eso agronómicamente qué me dificulta? ¿Me dificulta o no me dificulta las labores agronómicas? Claro que le dificulta las labores agronómicas debido a que esto se puede considerar como una maleza al estar expandida en mayor área en una superficie de terreno. Ya. Miren ustedes que agronómicamente, por ejemplo, les estoy dando estos ejemplos como para que vayan teniendo una guía por donde hacer la consulta para que estructuren su trabajo, ¿sí? Este trabajo que les envié y que era para hoy día. El trébol, bien dice la compañera, el trébol blanco es más invasor, es decir, se extiende mucho por toda la superficie del potrero. Y eso a mí agronómicamente de alguna manera, no es muy crítico porque me da la perspectiva de que puedo yo, ¿no es cierto?, mejorar la parte de gramíneas y con eso controlo leguminosas y por lo tanto vuelvo a equilibrar de alguna manera la, eh, la composición botánica de ese potrero. En cambio, cuando yo utilizo trébol rojo, y por eso que no se pone en mucha cantidad, es precisamente porque el trébol rojo lo que hace, uno, es poco resistente a la helada y lo otro es que genera, llamémosle así, no sé el término correcto, pero son como manojos, ¿no es cierto?, en un solo sitio. Y esos más bien tienden a profundizar en el suelo y por lo tanto es extremadamente difícil de deshacerse del trébol rojo una vez que está bastante implantado. ¿Sí? Entonces va formando trozos, llamémosle así, en el potrero y por lo tanto
dificulta completamente cualquier labor agronómica de mejoramiento de los potreros. ¿Sí? Entonces, como digo, estos son ejemplos para que ustedes vayan un poco construyendo esa tabla, capaz de que el próximo día jueves, ¿no es cierto?, me puedan presentar. Voy a cambiar la fecha de carga del archivo que tenían que enviarme para que ustedes puedan remitir un trabajo coherente. No confundir las dos cosas. La composición bromatológica es una cosa y la característica agronómica de los pastos es otra cosa. Y lo que queremos es las características agronómicas de los pastos de clima frío y templado, ¿sí? Y si pudieran sacar de los de complementariamente, ¿no es cierto?, pudieran sacar algunos de clima caliente, les va a servir mucho a ustedes en la vida práctica, en la vida profesional, ¿sí? ¿Está claro entonces un poco cómo vamos a hacer el rastreo de información? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Sí, dígame, Walter. Las características las vamos a ver en cambio, o sea, en base a nuestro criterio mismo. Obviamente va a ser así de las agronómicas, pero, por ejemplo, no sé, en mi caso, en el cuadrito que yo pude encontrar, había, por ejemplo, características que decía la cantidad de proteína. Bueno, esto ya entra más a la parte de la bromatológica, pero había una parte en que decía lo que tolera, lo que no tolera, los pisos climáticos, ¿cómo sería bueno, sí, las alturas, la cantidad de riego? Entonces, no sé si nosotros hacemos justamente esa tabla como haciéndole de la manera más descriptiva y corta posible, algo así, Sí, o sí, de esa yo no, forma. sí, es correcto eso. Yo no quiero una descripción de los pastos, no. Yo quiero un cuadro que a mí me permita pegar en la pared y saber de un pantallazo, saber cómo se comporta y qué características tiene ese pasto, ¿sí? Lo que usted dice, perfecto. Soporta riego, yo no sé, riego medio o soporta la inundación. Es simple, ¿no es cierto? Acá la helada, sí o no. Eso es lo que nos interesa. Ya, listo, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Inge, disculpe, ¿está bien si le subimos un documento en Excel? En Excel o en Word, cualquiera de ellos. Ah, ya, gracias. Ya. Bueno. Vamos entonces un Doc- poquito a... Sí, dígame nomás. Doctor, ¿es para el día jueves 9? O sea, este jueves. Para este día jueves. Recuerden que era para hoy día, ¿no es Sí, cierto? ya. Ya. Entonces Ya, doctor, quedamos para gracias. el día jueves. Bueno, vamos a avanzar entonces un poquito. Recordarán que habíamos visto esta como última lámina, ¿no es cierto? Las estrategias, cómo nosotros podíamos equilibrar de alguna manera esto que habíamos visto. Uno, la pérdida de nutrientes de los gramíneas y leguminosas, ¿no es cierto? Habíamos visto que cambia muchísimo la edad, con la edad fenológica, los contenidos tanto de proteína como de energía, ¿sí? Entonces, la gran pregunta era cómo nosotros podemos, si bien no mantener, pero sí, ¿no es cierto?, cómo podemos nosotros equilibrar de alguna manera esto. Aquí habíamos dicho que precisamente según cómo va madurando la planta, entonces va precisamente cayendo energía, va cayendo la parte de proteína y la fibra, ¿no es cierto?, va en cambio en sentido contrario, porque va de alguna manera lignificándose y va hacia los carbohidratos estructurales de una planta. Y el mismo comportamiento tenía en lo que era una gramínea, ¿no es cierto? Tiene el mismo sentido. Y es por eso, ¿no es cierto?, que también decíamos este cuadrito, que es importantísimo de entenderle, porque, ¿no es cierto?, aquí lo que decíamos es que se trataba de mantener o encontrar este punto de aquí, este equilibrio entre lo que es la digestibilidad
y lo que es el rendimiento por hectárea o lo que se conoce como la capacidad de carga. Decíamos que si bien tenemos al comienzo una casi total digestibilidad, ¿no es cierto?, del forraje, pero que tenemos un rendimiento muy bajo, lo que no nos conviene a nosotros productivamente. Que luego teníamos que entender que si bien vamos perdiendo digestibilidad, porque se va ampliando, ¿no es cierto?, este campo, que es lo indigestible, que si bien vamos, de acuerdo a cómo va madurando esa planta, va haciéndose menos digestible, pero en cambio va incrementando lo que es la capacidad de carga o la capacidad receptiva. Por lo tanto, acá, ¿no es cierto?, en este punto donde se unen estas dos características, entonces es la que nosotros recomendamos porque ahí es donde se equilibra lo que es la digestibilidad, ¿sí? Y también la capacidad de carga, porque no sé si ustedes caen en cuenta el dilema en lo que nos encontramos. ¿Por qué? El dilema es, si yo doy muy temprano a los forrajes, pierdo capacidad de carga a costa de un alto nivel nutricional. Pero si yo doy maduro, ¿no es cierto? Acá, si yo doy maduro, en cambio, tengo una alta capacidad de carga, pero en desmedro de su capacidad nutricional. Es decir, aquí voy simplemente a llenar la barriga de los animales. Por lo tanto, siempre nos han dicho, ¿no es cierto?, que aquí en este nivel más o menos es lo que les mencioné, los estados de cosecha, en botones todavía cerrados o cuando está botando espiga la gramínea, ¿sí? Entonces, ahí es donde equilibra más o menos eh, esos dos conceptos. Y por eso decíamos que en gramínea, ¿no es cierto?, debería estar en preemergencia y emergencia, y en leguminosas, en cambio, en botones medianos o maduros, ¿sí? Es decir, ni siquiera brotada la flor. O si no, otra forma muy clásica es cuando uno se para en un potrero y ve más o menos que un 5% de las plantas están echando espiga, es el momento adecuado para dar de comer a esos animales, ¿sí? Y esto también habíamos mencionado, ¿no es cierto?, que para disminuir ese efecto, es decir, para no perder toda esa capacidad nutricional de los pastos, podíamos hacer todas estas cosas. Uno, determinar la carga animal. ¿Qué era la carga animal? ¿Quién se acuerda? ¿O cómo era de balancear? ¿Cómo entendíamos el balanceo de la carga animal? Profe, la carga animal quiere decir cuántos animales puede soportar el potrero. Ya. ¿Y en qué consistía balancear la carga animal? Dependiendo de cuánto consume cada unidad animal Ya, sí, tiene mucho que y ver. cuánto produce el potrero, cuánto pasto. Ya, ya. Entonces yo con esos dos conceptos puedo decir, ¿no es cierto? Este potrero a mí me abastece para 20 unidades bovinas adultas, ¿no es cierto? Pero yo esas 20 unidades bovinas, yo tengo que mantenerle durante todo el año, ¿sí? Decíamos que el productor de nosotros a veces no conoce eso y por eso es que cuando tiene gran cantidad de pasto se apresura en comprar animales nuevos. Y en cambio, cuando no tiene pasto, en determinadas épocas corre a vender ganado. Entonces, esa es una pésima estrategia porque nosotros no estamos balanceando ni equilibrando la carga animal de ese potrero. Entonces, nosotros deberíamos entender, ¿no es cierto?, complementario con esto, con lo que es la conservación de forrajes, porque precisamente esos son los que me van a servir a mí para rellenar los baches forrajeros que yo voy a tener en el año, ¿no es cierto? Explicábamos que
la curva de producción de pasto durante el año no es estable, ¿sí? Ni siquiera con riego, que existen meses de buena producción y meses de mala producción. Entonces, generalmente tiene esta tendencia en alguna época del año. Por lo tanto, aquí se forma este hueco en donde me va a faltar a mi forraje y en cambio aquí se forma esta loma que me va a sobrar forraje. El secreto está en que yo esta parte de esta loma, ¿no es cierto?, le traslade hacia acá, ¿sí? Para cubrir ese bache. El exceso de una época me cubre el bache de otra. Y eso yo únicamente puedo hacer cuando esta línea de aquí se convierte en una carga animal estable, es decir, qué sé yo, 10 unidades bovinas adultas. ¿Sí? Solamente ahí voy a poder, porque si juego yo, una época tengo 10 unidades, la otra época tengo 20 unidades bovinas, entonces nunca voy a poder hacer ese relleno de los baches forrajeros. Lo otro que decíamos era precisamente la siembra de estas mezclas y de ahí partió el análisis para el trabajo de ustedes, ¿no es cierto? ¿Por qué hacemos mezclas? ¿Para qué? No es solamente nutricional, es también mantenimiento y agronomía de los potreros, ¿sí? Y lo otro decíamos que deberíamos nosotros hacer lotes en nuestro hato ganadero. ¿Qué era esto de los lotes? ¿Quién se acuerda? María Isabel, ¿se acuerda usted qué era esto de los lotes? Tal vez, doctor, es como fraccionar por partes de todo el terreno para que luego el ganado pueda irse como rotando en cada uno de esos fraccionamientos. Ya, eso sería, ¿no es cierto?, hacer lotes de pastoreo. Aquí más bien decimos alimentar por lotes el hato ganadero. ¿Sí? Doc, se trata de, por ejemplo, las vacas lecheras deben comer la mejor hierba, el mejor lote de hierba, por ejemplo, las vaconas, un poco menor calidad el pasto, algo así. Exactamente. Ese es el concepto. Saber que no todas las categorías de animales tienen las mismas necesidades nutricionales. Es decir, un ternero no tiene la misma necesidad nutricional que una vacona de 10, 12 meses. O esta vacona no tiene la misma necesidad que de una vaca que está produciendo 20 litros. O esta vaca de 20 litros no tiene la misma necesidad nutricional que una vaca seca que está en su 8º mes de preñez. Entonces, si nosotros juntamos todo en un solo sitio con una misma calidad de forrajes, entonces a unas vamos a premiar porque van a comer más de lo que necesitan y otras en cambio van a salir perjudicadas porque están comiendo menos de lo que necesitan, ¿sí? Es por eso que ya cuando veamos bovinotecnia, vamos a ver, ¿no es cierto?, cuáles categorías de animales son las fundamentales que tenemos que trabajar. Y esto se nota, ¿no es cierto?, porque el productor tradicional maneja este tipo de cosas, así empíricamente, pero maneja. Por ejemplo, ¿no es cierto?, ustedes han de ver que el ganado productivo, el que está dando leche, siempre le tiene cerca de la casa, siempre le tiene en los mejores potreros. En cambio, a aquellas vacas que ya están dejando de producir porque están preñadas o ya están secas, es decir, ya no producen leche por su preñez, en cambio, les mandan a los potreros un poco de menor calidad. Y miren que este sistema complementa, ¿no es cierto?, con lo que es el manejo de los potreros. Porque por más excelentes agrónomos que ustedes sean, nunca van a tener en una propiedad
y potreros de igual calidad, es decir, homogéneos. Nunca van a poder tener. Eso sí es como una norma, ¿sí? Nunca van a poder tener potreros homogéneos por siempre. Siempre uno se les va a desmejorar más rápido porque son más viejos, otros son más productivos porque son nuevos, o dependiendo del manejo de las condiciones de suelo, de agua, unos van a estar mejor y otros peor. Entonces, ahí funciona esto, ¿no es cierto? Porque yo en los potreros degradados o semidegradados, cuando ya estén en desclímax de la pastura, entonces yo puedo utilizar esos ¿para qué? Para el ganado de menor requerimiento. En cambio, aquellos potreros en donde están en crecimiento, alcanzando su clímax de producción, entonces yo a esos, ¿no es cierto?, muy probablemente pueda utilizar para las vacas que están en producción total, ¿sí? Entonces, miren, ese tipo de connotación de alguna manera complementa todo este tipo de manejo agronómico y de manejo de potreros que nosotros podemos hacer, ¿sí? Es un poquito como recuerdo de lo que vimos la clase anterior. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Claro que sí. Yo he visto, verá, que por ejemplo, a veces primero pasa un lote, digamos, de ganado que está en producción, luego le saca y en ese mismo lote donde sale el ganado le ponen, por ejemplo, unas novillas. También se puede hacer eso para disminuir el efecto de la madurez. Ya. Esa es una estrategia que depende cómo le manejemos. Puede ser buena o puede ser mala. ¿Por qué? Esa es una estrategia que se le conoce mucho como animales o línea secundaria de alimentación. Es cuando tenemos, entran atrás de otro grupo de animales, entran animales de menores requerimientos. Pero ahí hay un grave problema. Si yo no sé manejar eficientemente la primera línea de alimentación, que generalmente son los animales que están en producción, y yo dejo que estos animales coman al máximo, ¿no es cierto?, y luego meto una segunda línea de animales de alimentación, simplemente me van a consumir esos animales el macollo, es decir, se van a comer todas las reservas energéticas que la planta tiene para el rebrote. Por lo tanto, yo voy a sacrificar producción porque el tiempo de rebrote o de reuso de ese potrero va a ser mucho mayor, ¿sí? Por eso es que los animales en la primera línea deberían consumir solamente, llamémosle así, las puntas o máximo la mitad de la planta que nosotros hayamos calculado darle de comer y sacarle rápido. ¿Para qué? Para que esta segunda línea de alimentación, por una parte, tenga también materia seca que consumir y no consuma lo que es ya la parte crítica de la planta, como es el macollo. Pero tiene otro problema, y es un problema sanitario. ¿Por qué? Porque al entrar la primera línea, estos animales van a miccionar y van a defecar en el potrero. Por lo tanto, esa línea va a dejar infestada muy probablemente de parásitos. Y al entrar una línea de alimentación de menor edad, en cambio, ellos son más susceptibles de la parasitosis, ¿sí? Entonces van a consumir hierba contaminada con huevos o larvas de parásitos. Y va a ser una línea de animales que va a estar parasitada. Entonces, también hay esa connotación que tenemos que cuidar mucho, ¿sí? Pero es de alguna manera para aprovechar de mejor manera en nuestra tecnología tradicional, a veces se acostumbra a poner animales menores en potreros que ya son consumidos. Pero una norma sanitaria es bueno conocer de que cualquier animal de menor edad es más susceptible a contraer cualquier tipo de patología,
¿sí? Entonces, miren ustedes que esa es un poco una limitante para ese tipo de manejo. ¿Y alguna otra pregunta? Bueno, entonces esta parte, ¿no es cierto?, que les había comentado, los animales dentro de la zootecnia se mueven por dos tipos de necesidades nutritivas fundamentales. Uno, que es las necesidades de mantenimiento o conservación que se llaman, y la segunda son las necesidades de producción, ¿sí? Entonces, aquí ¿por qué es interesante entenderle esto? Porque si los animales no cubren sus necesidades de mantenimiento, no van a ser animales productivos, ¿sí? Y eso es lo que nos pasa, es decir, la vaca no es tonta o los animales no son tontos. Ellos dicen, primero tienes que darme de comer bien para mantenerme vivo, para luego comer yo para producir, ¿sí? Y nosotros a veces concebimos de diferente forma, porque pensamos que todo lo que come puede la vaca mandar a producción. Y algunos han de haber visto, ¿no es cierto?, que vacas paren en una buena condición, es decir, bien gorditas, brillando. Pero ¿qué pasa en el primer mes de producción de leche? ¿Qué pasa con esos animales? En nuestra crianza tradicional, ¿qué pasa con esos animales? ¿Sí han visto o no eso? Profe, si es el primer mes de que comienzan a producir estos, como que se ponen medio flacos, medio, sí, como se dice en el campo, medio tristes. Ya, claro, es esa la realidad y eso sucede siempre, incluso sucede incluso cuando estamos alimentando de una manera bastante buena, ¿no es cierto? Los animales están en un buen estado de carnes, paren muy bien y luego vemos que comienzan a flaquearse. Ahí es cuando el productor siempre nos llama y nos dice, ¿sabe qué? Ve poniendo alguna cosita porque mi vaca está flaqueándose muy rápido. Entonces ahí lo que yo sé decir es, puedo yo ponerle todas las vitaminas, todos los fármacos que sea, pero si yo no le doy de comer, no me le va a servir para nada. Porque la vaca, cuando se flaquea, ella ¿qué está diciendo? Oye, no me estás dando de comer lo suficiente, por eso es que estoy sacando yo de mis reservas corporales para darte leche, ¿sí? Entonces es un reclamo de la vaca el momento en el que está flaqueándose. ¿Por qué? Porque me está diciendo que con lo que está comiendo no está cubriendo las necesidades de mantenimiento. Y si no cubre las necesidades de mantenimiento, no va a poder cubrir las necesidades de producción. Por eso es que los animalitos muchas de las veces se quedan hecho esqueleto, hecho solo hueso, porque al no dar de comer muy bien, la vaca saca todas sus reservas corporales para poder suplir en algo esa producción que está dando, ¿sí? O si no, otra de las cosas que siempre nos llaman y nos dicen, mire, la primera semana mi vaca dio 15 litros de leche y apenas es segunda semana de parición o tercera semana y ya me da 5 litros. ¿Qué me está diciendo la vaca? Oiga, estoy comiendo yo solamente para vivir, porque yo primero como para vivir y luego para producir, ¿sí? Entonces, este principio, ¿no es cierto?, es importantísimo conocer porque las necesidades de mantenimiento son precisamente todas estas. Son para respirar, para que la sangre se mueva, para la digestión, para el movimiento, para el crecimiento de pelo, para mantener la temperatura corporal, para que crezcan las nuevas células cuando se mueren. Es decir, miren, estas pudiéramos decirles, son las funciones
mínimas vitales que todo animal cumple y que para cumplirles necesita tener ingreso de nutrientes, es decir, alimentarse. Porque luego vienen, en cambio, estas que se llaman necesidades de producción. Entonces, las necesidades de producción están dadas, entre otras, ¿no es cierto?, por la producción de leche que tiene esa vaca. Si está en gestación, pues tiene que tener necesidades nutricionales porque tiene que alimentar también al feto. Y también, si son animales jóvenes, todavía ese animal come para crecer. ¿Sí? Y lamentablemente para nosotros, como malos criadores, ¿no es cierto?, la vaca primerito, lo que come es para mantenerse viva, para mantenerse bien. Y si cubrimos nosotros esas necesidades, recién ahí la vaca comienza a aprovechar ese alimento para producción. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros cuando planteemos una dieta para los animales, nosotros tenemos que cubrir las necesidades totales, es decir, la suma de las necesidades de mantenimiento más las necesidades de producción. ¿Sí? ¿Está claro un poco este concepto? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, sí está claro. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. Entonces, hasta ahí, ¿no es cierto?, esta parte de fisiología nutricional, llamémosle así, o de técnica nutricional para estos, para los animales. Y esto es en general para todas las especies, ¿sí? Y ahora, esta es parte de lo que tenemos que hacer en la práctica. Vamos a ver los aparatos digestivos de tres tipos de animales, porque no todos tenemos un mismo sistema digestivo. Generalmente las aves son diferentes a lo que es un monogástrico y el monogástrico y las aves son diferentes a lo que es un poligástrico, es decir, a un rumiante. ¿Sí? Entonces, es interesante conocer esto porque nosotros tenemos que saber dónde se absorbe en mayor medida los nutrientes y también cuáles son los órganos fundamentales. Quizás que si les pregunto yo cuál es el órgano fundamental del aparato digestivo, muy probablemente ustedes van a decir el estómago. ¿Sí? Y quizás que no es tan real. Entonces, es interesante que nosotros conozcamos un poco sobre la parte anatómica de estos animales. Vamos a comenzar por las aves, ¿sí? Que vamos a ver también, ¿no es cierto?, crianza de pollos de carne y por lo tanto nos conviene conocer un poquito. Lo primero, ¿no es cierto?, dentro de su aparato digestivo, precisamente es su pico, que es un órgano modificado, es unos labios modificados, llamémosle así, es muy queratinizado, es decir, muy duro. Y ese precisamente el pico es lo que se llama, es el órgano de prensión de los alimentos. Es decir, es el órgano que le permite al ave coger el alimento. Luego de eso, ¿no es cierto?, tenemos dentro ya la cavidad bucal, en donde tenemos las glándulas salivales o salivares también que les llaman, ¿sí? Las glándulas salivales precisamente son aquellas que van a incorporar saliva, líquido y un poco o una enzima, ¿no es cierto?, en primera instancia al alimento que es ingerido por el animal. Y para eso, ¿no es cierto?, todos tenemos una lengua, que es en cambio el órgano que ayuda para la deglución, es decir, para tragar el alimento que tenemos nosotros como bolo en nuestra boca. Luego de eso tenemos este órgano largo, ¿sí?,
que es en cambio el esófago. ¿Sí? El esófago, en cambio, es el que une la cavidad bucal, o llamémosle así, la boca, con la parte estomacal en unos y en las aves, en cambio, con este órgano, ¿sí? Que se llama el buche. ¿Sí? Recuerden que aquí en esta parte también existe, ¿no es cierto?, la laringe y la faringe. ¿Sí? Aquí viene una gran diferencia, ¿sí?, con el resto de especies animales, porque solamente las aves tienen que se llama buche. ¿Sí? Este buche lo que sirve es como una cuba de fermentación. Por eso quienes hemos estado cerca de cuando han sacrificado una avecita, abrimos el buche y ahí prácticamente encontramos el alimento como tal. Si ha comido maíz, el maíz está ahí como tal. Si ha comido balanceado, está el balanceado como tal, sin haberse transformado. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque las aves no mastican, ¿sí?, sino tragan directamente lo que prenden de alimento. Este buche cumple la función de ser un almacén de alimento, llamémosle así, donde precisamente como que se macera o se fermenta en primera instancia. ¿Por qué? Porque al ser deglutido se incorporó saliva, humedad, y por lo tanto ese alimento se humedeció mucho, ¿sí? Gana humedad. Y luego de eso, ¿no es cierto?, pasa hacia esta parte que también es específica de las aves y que es el proventrículo. El proventrículo también es conocido, ¿no es cierto?, como estómago, o donde se realiza la digestión química, ¿sí? Es decir, aquí se va a incorporar mucho de secreciones glandulares con jugos digestivos, se incorpora también jugos o secreciones de las glándulas anexas como hígado, ¿no es cierto? Y ahí se realiza una primera digestión química, incorporación de sustancias químicas enzimáticas que van a favorecer ahí la destrucción o la desagregación del alimento que consumió, ¿sí? Y unos le llaman a este también estómago verdadero, o le llaman estómago glandular también, ¿sí? A este de aquí, al proventrículo, le llaman estómago glandular. Luego de eso viene, ¿no es cierto?, la molleja. En la molleja, ustedes asimismo, quienes hemos abierto una molleja, vemos que ya el alimento está triturado, está roto, ¿sí? Por eso que a este se le llaman un estómago mecánico. ¿Por qué? Porque hace las funciones de un molino. La molleja, cuando nos comemos, ¿no es cierto?, es gruesa, es medio durita. Ese es músculo y por lo tanto esos músculos lo que hacen es triturar como molinos, ¿sí? Este alimento que viene desde el buche ya remojado, luego pasa al proventrículo y es afectado por secreciones enzimáticas y glandulares, pasa a la molleja y en la molleja, en cambio, lo que hace es triturar, es molerle, ¿sí? Y aquí dentro de la molleja, ustedes han de ver que hay como unas piedritas, ¿sí? Esas piedritas es como si se hubiese comido el ave y porque tuvo hambre. No. Esa es, ¿no es cierto?, se le conoce como grif, ¿sí? Y estas piedritas son precisamente las que ayudan como molinos a triturar ese alimento, ¿sí? Luego de eso,
ya viene una parte común que tienen todos los animales, que es precisamente toda esta parte de aquí, ¿no es cierto?, que es el intestino delgado. Profe, disculpe una pregunta. Sí. Tal vez. Oiga, disculpe. Sí, dígame nomás. Esas piedritas que se encuentran en la molleja, o sea, no, o se come. Ya. Parte son formadas ahí mismo y parte sí provienen de un consumo del ave. ¿Sí? Entonces tienen esos dos orígenes. Pueden ser formaciones minerales propias del animal o pueden ser, ¿no es cierto?, consumidas también externamente. Sí, está claro. Sí, está claro. Sí, gracias. Ya, listo. Bueno, decíamos que viene, ¿no es cierto?, la parte del intestino delgado, y el intestino delgado, en cambio, tiene tres partes, ¿sí? El intestino delgado, en cambio, está compuesto, primero, por una primera porción inicial que se llama el duodeno. Luego viene una parte intermedia que se llama el yeyuno. Y luego viene una parte final que se llama el ilion o ileón, ¿sí? Entonces, el intestino delgado está formado por duodeno, yeyuno e ilion, ¿sí? Por esas tres partes que son propias propias del intestino delgado, ¿sí? Entonces, voy a intentar escribir aquí el nombre, ¿sí? Es el duodeno, el yeyuno y el ilion, ¿sí? Esas son las tres partes del intestino delgado, en su orden, así como están. En el intestino delgado es donde se produce la mayor cantidad de absorción de nutrientes, ¿sí? Es decir, proteína, minerales, vitaminas, ¿sí? Aquí es donde se produce la mayor absorción. El intestino no es una lámina lisa en su interior, sino en su interior tienen lo que se llaman unas vellosidades y microvellosidades intestinales. Es decir, si nosotros le ponemos el intestino al microscopio, nosotros no le vamos a encontrar unas cosas más o menos así, ¿sí? ¿Sí? Así. Esas de ahí son las vellosidades y las microvellosidades intestinales. Y estas precisamente son las encargadas de absorber por aquí, ¿no es cierto? Absorben los nutrientes y luego estas llevan hacia la circulación sanguínea. Es decir, son las que llevan a la sangre para luego sí seguir una ruta y distribuir a todo el organismo animal. ¿Sí? Ya. Luego de eso tenemos el siguiente sector, ¿no es cierto?, que se llama el intestino grueso. ¿Sí? El intestino grueso, en cambio, también tiene tres partes. ¿Sí? Y las tres partes de estas, en cambio, se llaman el ciego, el colon y el recto. ¿Sí? Son esas tres partes. El ciego, el colon y el recto. ¿Sí? En este, en cambio, el intestino delgado, el intestino grueso, perdón, es en cambio el mayor encargado de absorber el agua, ¿sí? Es decir, deshidratar, llamémosle así, el contenido intestinal para absorber y extraer el agua fundamentalmente y remanentes de nutrientes que
quedan en ese contenido intestinal. Y entonces, en ese orden, ¿no es cierto? Tenemos aquí el ciego y las aves. Esa es una característica propia de las aves porque ellas tienen aquí estas dos estructuras que ustedes ven, ¿sí? Esas dos, en cambio, son los ciegos, porque las aves tienen dos ciegos, ¿sí? Estos de aquí, que les voy a marcar, esos en cambio son los ciegos, ¿sí? Que tienen función también importante porque se da una degradación adicional ahí del alimento, ¿no es cierto?, de ese contenido intestinal para hacerle al máximo absorbible. ¿No es cierto? Entonces tenemos el ciego, el colon, el ciego, colon y recto, ¿sí? Que el recto ya casi que no tiene funcionalidad específica alguna, salvo una pequeña absorción de agua. Y aquí viene otra diferencia porque normalmente ustedes han de haber conocido que el sistema digestivo termina en el ano, pero las aves no tienen ano como tal, sino tienen la cloaca, ¿sí? Esta de aquí, la cloaca. La cloaca es la salida común de 3 orificios, es decir, por ahí ustedes al ave, ¿no es cierto?, sale todos los restos, llamémosle así, de su digestión. Ustedes nunca han de haber visto a una ave orinar o solo defecar. ¿O sí han visto que orina y defeca? ¿Qué dicen? ¿Orina y defeca por separado o no? No, es un solo. Es solo una expresión, profe. Ya, es un solo, ¿no es cierto?, compuesto de excreción. Es precisamente porque ellos no tienen específicamente el ano o la uretra peniana o vaginal, no. Sino aquí ellos tienen 3 orificios. El uno, que es la salida del aparato digestivo, la otra que es del aparato urinario y otra que es del aparato reproductivo, porque por ahí mismo, por la misma cloaca, sale el huevo, ¿sí? Entonces, estos, ¿no es cierto?, se llama, del urinario se llama urodeo. Del sistema digestivo se llama coprodeo. Y del reproductor se llama, en cambio, proctodeo. ¿Sí? Entonces, por eso ustedes que muchas de las veces han de ver huevos que están manchados con heces. Es porque sale por un mismo orificio común, ¿sí?, que es la cloaca. Y no van a ver heces y orina por separado. ¿Por qué? Porque también, ¿no es cierto?, salen juntos por un mismo orificio común, que es la cloaca. Internamente de la cloaca encontramos estos 3 orificios por separado: el coprodeo, el urodeo y el proctodeo. ¿Sí? Entonces, esta es una diferencia muy específica de las aves. ¿Alguna pregunta sobre el digestivo de las aves? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, si alguna vez yo les pregunto cuáles son las partes específicas, llamémosle así, tenemos que el buche, que no encontramos buche en un cuy, no encontramos un buche en un cerdo, no.
Luego de eso tenemos el proventrículo, que le llaman estómago glandular, ¿no es cierto? También. Luego tenemos la molleja, que también es específico y que le llaman más bien el estómago muscular o mecánico, ¿sí? Y luego de eso, lo específico, también tenemos acá la cloaca, compuesto por, ¿no es cierto? Es la salida común de los 3 orificios que les mencioné, el urodeo, el coprodeo y el proctodeo. ¿Sí? ¿Está claro? Jacqueline. Sí, profe, sí está. ¿Sí? Bueno. Sí. Profe, una pregunta. Sí. Profe, como es donde la ave así adquiere los nutrientes, ¿es específicamente en el intestino delgado o en el proventrículo también? ¿O el proventrículo es más como una forma de transformar para que los alimentos sean más digeribles? Sí. Tanto el buche como el proventrículo y la molleja, como que son los compartimentos que preparan al alimento para ser absorbido, llamémosle así, en esta parte del intestino delgado. ¿Ya? Entonces, no existe en esos 3 compartimentos anteriores, no existe todavía una asimilación de nutrientes significativa para las aves. La mayor cantidad de absorción se da precisamente en el intestino delgado. Ya, gracias, profe. Bueno. Vamos en cambio a este otro. ¿Sí? Este otro, en cambio, responde a un sistema digestivo de un monogástrico, pero posgástrico. ¿Sí? Y en eso está, por ejemplo, está el cuy, que también vamos a estudiarle un poquito, y también conejos. ¿Sí? ¿Por qué se le llama posgástrico? Porque miren ustedes, aquí tiene este gran órgano que parece una zanahoria. ¿Sí? Y este es muy parecido al del caballo también. ¿Sí? Ese órgano grande que está ahí ustedes, que miren que parece más grande que el mismo estómago, ¿sí? Es el ciego. Y miren que hay uno, si comparamos con el que decíamos acá, ¿no es cierto? Tenía 2 ciegos las aves, estos de aquí. ¿Sí? En cambio, en este tenemos 1. Ahora, el sistema digestivo, ¿no es cierto? ¿Cuáles un poco las diferencias con el que vimos anterior? Bueno, por una parte tenemos igual la boca, en este caso no tenemos pico, nosotros somos monogástricos, sino tenemos labios, ¿sí? Que son precisamente los órganos prensiles del alimento. Luego tenemos el esófago que conduce precisamente a este estómago, ¿sí? Y miren que el estómago no es de gran tamaño, ¿sí? Porque precisamente el estómago pequeño va a ser suplido, llamémosle así, en algo por este ciego grande. En nuestro caso, que nosotros somos monogástricos, nosotros, por ejemplo, tenemos un estómago importante, ¿pero por qué? Porque, en cambio, no tenemos un ciego grande. Somos el cuy, el conejo, nosotros, los humanos, el cerdo, todos somos monogástricos. Pero el cerdo, el humano, tiene un estómago muy importante porque no tiene el ciego grande. En cambio, por eso se les llama a veces pregástricos. En cambio, esto se llama posgástricos porque su estómago es pequeño, porque suple esa necesidad el ciego grande. En ese caso está el conejo, el cuy, el caballo, fundamentalmente. ¿Sí? Entonces tenemos este estómago que está compuesto, ¿no es cierto?, por un cardias, que es la entrada, un fundus o fondo y el antro estomacal. ¿Sí? Luego del estómago, en donde se realiza, sí, una digestión enzimática, ¿sí? Una digestión
química, más que enzimática, una digestión más química, porque aquí, ¿no es cierto?, se incorpora jugos gástricos, secreciones de las glándulas estomacales, se incorpora enzimas y por lo tanto aquí, ¿no es cierto?, se produce un nivel ya de digestión, o sea, se desagrega el alimento, ¿no es cierto? ¿Por qué directamente en el estómago? Porque nosotros tenemos dientes y los dientes hacen la función de triturar el alimento, de disminuir el tamaño de la partícula del alimento y por eso ya en el estómago de alguna manera pasa directamente hacia una digestión más química. ¿Sí? En cambio en el ave, al no tener dientes, en cambio la molleja hacía la función de trituración. Luego de eso, ¿no es cierto? Tenemos el intestino delgado, compuesto asimismo por el duodeno, por el yeyuno y por el ilion, ¿sí? Igual, y asimismo, el estómago intestino es fundamental o es el órgano más importante para la absorción de nutrientes. Hay glándulas anexas, y esas glándulas anexas también hay en el ave, y me olvidaba de decirles, pero es el hígado y también es el páncreas. ¿Sí? El hígado genera bilis y el páncreas, en cambio, genera jugo pancreático, que ayuda a la digestión. Y luego de eso, ¿no es cierto?, con esas tres partes que son comunes en el otro sistema digestivo, luego también viene, pues, ¿no es cierto?, ya el intestino grueso, en donde tenemos precisamente el ciego, el colon y el recto. Debiendo remarcar muchísimo la importancia de este ciego, porque aquí se generan los ácidos grasos volátiles. Y los ácidos grasos volátiles son la fuente energética de estos animales. Y los ácidos grasos volátiles son tres. Son el ácido propiónico, acético y butírico. ¿Sí? Esos son los tres ácidos fundamentales que en los herbívoros tenemos que conocer. Es el acético, propiónico y butírico. ¿Sí? Son estos tres ácidos volátiles que se le llaman, ¿ya? Y que son importantísimos en la nutrición de los herbívoros, ya sea para producción de carne o para producción de leche. Entonces, esos se producen en el ciego y de ahí se absorben. Y luego de eso tenemos, ¿no es cierto?, el colon y el recto. Y aquí sí, el sistema digestivo termina en el ano. ¿Sí? Es decir, es una salida exclusiva del sistema digestivo. ¿Sí? Entonces, si alguna vez les pregunto cuál es el órgano fundamental en un herbívoro postgástrico, ¿ustedes qué me responderían? El ciego. El ciego, ¿sí? Ese es el órgano fundamental en lo que es los postgástricos, los herbívoros postgástricos. Y ejemplos de postgástricos, ¿cuáles serían? Santiago. Cuy, el conejo. Sí, cuy, conejo o el caballo también, ¿no es cierto? Ya, listo. ¿Alguna pregunta sobre este? Inge, disculpe, ¿puedes repetir la función específica del ciego, por favor? Ya. La función del ciego, ¿no es cierto?, es precisamente suplir el estómago pequeñito que tienen estos animales, ¿sí? Porque luego vamos a ver que, ¿no es cierto?, otros animales, en cambio, tienen
un estómago importante. Entonces, el ciego cumple la función de generar los ácidos grasos volátiles a través de la digestión microbiana. Y eso es lo que me estaba olvidando. A través de una digestión microbiana. ¿Sí? Es decir, dentro del ciego existe una gran población microbiana compuesta de bacterias, compuesta de protozoos y compuesta de levaduras. Esos microbios, ¿no es cierto?, secales, que se llama microbiota secal, son precisamente los encargados de digerir fundamentalmente carbohidratos y fibra, y a partir de ellos generan los 3 ácidos que están acá: el acético, el propiónico y el butírico. Y estos 3 ácidos grasos volátiles son la fuente principal energética para la vida animal. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Listo, ya. ¿Alguna otra inquietud? Listo. Bueno, este es un poco del conejo, ¿no es cierto? Y decíamos, miren ustedes, aquí está mucho más claro, ¿no es cierto?, esta parte que es del ciego frente a un estómago pequeñito, ¿sí? Entonces, eso es lo fundamental que nosotros tenemos que entender de estos animales. Bueno, luego tenemos esta lámina, ¿no es cierto?, que no nos favorece mucho, pero este en cambio responde a un sistema digestivo de un rumiante, o también conocido como poligástrico. ¿Sí? La primera aclaración que tenemos que hacer es que no tiene 4 estómagos, sino tiene un estómago con 4 compartimentos. ¿Sí? Porque a veces nos han enseñado, dice, el poligástrico tiene 4 estómagos y son este y este otro. No. El rumiante, ¿no es cierto?, tiene un estómago dividido en 4 compartimentos. ¿Sí? Ya, esa es la primera aclaratoria. La segunda aclaratoria es que el rumiante, cuando es pequeño o de edades menores, se comporta como un monogástrico. ¿Sí? Es decir, se comporta como si fuera un monogástrico. Ya vamos a ver un poco el porqué cuando veamos la nutrición de terneros. Y fundamentalmente es porque cuando es ternero, ¿no es cierto?, hablando de bovinos, lo funcional es un solo compartimento, que es el cuajar, que es un estómago glandular, que es el estómago, llamémosle así, verdadero, ¿sí? Y en ellos el rumen es muy pequeñito y casi que en sus primeros días es afuncional, es decir, no funciona. En cambio, la relación se invierte porque cuando crece, el cuajar queda pequeño, sigue funcionando, pero el órgano fundamental o el compartimento fundamental es el rumen. ¿Sí? Esa es la segunda aclaratoria que tenemos que tener presente. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, comenzamos asimismo por la boca, por la cavidad bucal. También tiene labios. En los rumiantes no existen dientes incisivos superiores. Es decir, en la parte de arriba de la mandíbula superior no existe dientes incisivos. Los incisivos son los dientes que tenemos adelante. Esas piezas dentarias se llaman incisivos. Y solamente tiene en la parte de abajo, en la mandíbula inferior.
Y arriba tiene una estructura que se llama rodete dentario. ¿Sí? Se llama un rodete. ¿Sí? Eso. Por eso es que nosotros no vamos a encontrar piezas dentarias adelante, pero sí tiene piezas dentarias atrás, es decir, las muelas. Sí tiene premolares y tiene molares. ¿Sí? Además tiene, ¿no es cierto?, las glándulas salivales. Y luego de eso sí tenemos, ¿no es cierto?, asimismo, luego, ¿no es cierto?, la laringe y la faringe, ¿sí? Y luego tiene asimismo el esófago, este tubo que une la parte superior del sistema digestivo con la parte del estómago. Y en el estómago, sí, ¿no es cierto?, tenemos que detenernos un poquito porque, ¿no es cierto?, aquí es precisamente donde este es un rumiante adulto. ¿Por qué? Porque tiene, ¿no es cierto?, esos 4 compartimentos. Este grande, que es el rumen, esta porción de aquí, que viene a ser el retículo. Luego tenemos esta parte que viene a ser el omaso, ¿sí? Y esta parte de acá que viene a ser el abomaso, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los 4 compartimentos? El rumen. Tenemos el retículo. Tenemos el omaso y tenemos el abomaso. Esos son los 4 compartimentos que nosotros tenemos cuando conocemos un rumiante, ¿no es cierto?, cómo está constituido. ¿No es cierto?, el rumen, de alguna manera, se asemeja mucho a lo que es el ciego en los animales anteriores, en los posgástricos. ¿Por qué? Porque en cambio, en el rumen, los rumiantes tienen la microbiota ruminal, es decir, tienen las bacterias, los protozoos, las levaduras, fundamentalmente, que los posgástricos tenían en el ciego. En cambio, el rumiante tiene en el rumen. Y en el rumen es donde se genera precisamente los ácidos grasos volátiles. Y ahí es donde se absorben, donde se utilizan estos ácidos grasos para la nutrición del rumiante. Este rumen está formado por una capa muscular muy fuerte, porque aquí es donde el alimento se bate, llamémosle así. Pero a pesar de moverse rítmicamente, ¿no es cierto?, tiene 3 capas. Se forma una capa de alimento completamente remolido y masticado. Tiene una capa de alimento grueso, no molido, no masticado fuertemente, y tiene una capa superior conformada por gases. ¿Sí? ¿Por qué se conforma esta capa? Porque precisamente eso le da la característica de rumiante. ¿Sí? Porque esta capa intermedia, donde todavía la hierba está grande, no está bien masticada, esa capa es la que va a regresar nuevamente a la cavidad bucal para ser rumiada, para ser remasticada, llamémosle así, si pudiéramos llamarle de esa manera. ¿Sí? Entonces, luego de eso ustedes, ¿no es cierto?, por eso se da la rumiación. Ustedes han de ver que el ganado, ¿no es cierto?, traga a sí mismo casi que entero, insaliva un poquito y ya se pasa la hierba. Y después de un tiempo, en cambio, se queda parada o se recuesta y comienza a sacar nuevamente. ¿Sí? Saca de su estómago
y saca a la boca y ahí sí comienza a estar mascando tranquilamente como si estuviera mascando chicle. ¿Sí? Precisamente por eso se le llama rumiante. Ese es el proceso de rumia. ¿Ya? Entonces, luego de eso, de rumiar, se traga nuevamente eso y ese producto ya rumiado es el que va a pasar al segundo compartimento, que es el retículo y que deja pasar ya al omaso. Se llama retículo porque tiene, ya vamos a ver unas fotos, porque parece una red, parece un panal de abejas. Y luego, ¿no es cierto?, de eso pasa precisamente al siguiente, que es el omaso, a esta parte. Este vulgarmente le conocemos como librillo. Y es precisamente, ¿por qué? Porque tiene como unas hojas, ¿sí? Como si fuera una mano. Tiene así, tiene como hojas de un libro, ¿sí? Y luego sí pasa, en cambio, al abomaso. Al abomaso, ¿por qué le llaman estómago verdadero? Porque en el abomaso se incorpora precisamente sustancias químicas y enzimáticas. Es glandular, es decir, tiene glándulas que secretan sustancias químicas que van a ayudar fuertemente a desagregar el alimento. ¿Sí? Y luego de eso sí ya es una estructura común, ¿no es cierto? Viene el intestino delgado, que es muy largo, y que asimismo está compuesto por duodeno, yeyuno e ilion. Y luego sí, miren el ciego. Luego viene el intestino grueso, y el ciego, miren ustedes que es pequeñito. No tiene nada que ver con el ciego tan grande de los otros animales que observamos. ¿Sí? Por lo tanto, el ciego en un rumiante no es de mucha importancia, llamémosle así, desde el punto de vista de la digestión. Entonces viene el ciego, el colon y el recto y termina igual en un ano, una salida exclusiva. ¿Sí? Y bueno, aquí, esta es una foto, ¿no es cierto?, donde ustedes pueden observar. ¿Sí? Miren, primerito el rumen, ¿no es cierto? Muy muscular. Esto que ven aquí como si fuera felpa, como una toalla, esas son lo que se llaman las papilas ruminales. ¿Sí? Es decir, son como unos deditos, ¿no es cierto?, que tiene. Yo creo que todos hemos comido una guata y alguna vez nos hemos fijado, ¿no es cierto? Y esa panza precisamente es esa sensación como cuando uno come una molleja de una ave. Es muscular, es sabroso, es consistente. Y precisamente es muscular porque tiene que hacer contracciones para batir el alimento, ¿ya? Luego viene esta sección, miren, que le llaman retículo, precisamente porque tiene esa estructura medio de red, ¿sí? O como un panal de abejas. ¿Por qué tiene esta estructura? Acá de papilas, acá de panal y acá, ¿no es cierto?, como un libro, el omaso, es precisamente porque incrementa la superficie de absorción. Si nosotros ponemos, ¿no es cierto?, aquí un puño cerrado, simplemente la superficie de absorción es esta, ¿sí? Es decir, el alimento va a pasar por aquí y simplemente va a absorberse cuando esté en contacto con esta superficie. Pero la naturaleza, ¿no es cierto?, les ha dotado de este tipo de estructuras en donde la superficie no es lisa como mi mano, sino que es como mis dedos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el alimento va a ir pasando por entre los dedos, así. Y al pasar por entre los dedos, entonces la superficie que entra en contacto con el alimento, ¿no es cierto?, va a ser mucho mayor. Por lo tanto, tiene más tiempo para poder asimilar los nutrientes que se presentan a ese momento. Y luego el último que decíamos que es del estómago glandular, miren ustedes su estructura,
¿no es cierto? Es como un estómago de un monogástrico. Es decir, esto es mucosa, es donde se genera una digestión química o donde se incorpora jugos digestivos. ¿Sí? Y es el último compartimento de donde el alimento va a pasar hacia el intestino delgado. Miren, ahí está un poco más claro, ¿no es cierto? Este es un rumen, este es una redecilla, este es un omaso o librillo y este ya es un cuajar. ¿Sí? Esa imagen tienen un poquito que grabarse ustedes para que logren reconocer eficientemente. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. ¿por qué el retículo tiene justamente esa forma de, así como de panal? ¿Cuál es la función de que tenga esa forma? Ya, eso decía y mencionaba, ¿no es cierto? Tanto el retículo, todos miren ustedes, esta que tiene como una felpa, ¿no es cierto? Aquí. Este que tiene como un panal. Miren que un panal, ¿no es cierto? Estas partecitas que les marco aquí, ¿no es cierto? Es como un sobresalido, como unas hojas pequeñitas. En cambio, el librillo o el omaso es como unas hojas. Si ustedes cogen, eso se separa como unas hojas de un libro. ¿Sí? Decíamos que la función que la naturaleza les ha dotado es precisamente para poder darles una mayor superficie de contacto. A ver, déjenme ver si tengo aquí una lámina libre. Ya, aunque sea aquí les voy a, ¿no es cierto? Si no tuvieran eso, simplemente este fuera la superficie y por lo tanto el alimento fuera pasando por aquí. La superficie de contacto del alimento, que es esto, simplemente se vuelve esta línea recta que está acá abajo. ¿Sí? En cambio, al tener una estructura de esta manera, ¿sí? La superficie de contacto del alimento con el órgano es mucho mayor, porque el alimento, ¿no es cierto?, va a tener que ir pasando por aquí, así. Entonces va a tener mucho más tiempo de contacto con la superficie del compartimento estomacal y por lo tanto existe mayor eficiencia en la absorción de los nutrientes. ¿Sí? Esa es un poquito la explicación de este tipo de estructuras. Oiga, profe, pero, o sea, yo pensaba que era porque el retículo tal vez tenía alguna otra función parecida al rumen. O sea, el retículo, el omaso y el omaso ya son solamente para poder así como digerir prácticamente. Sí, se dan absorciones mínimas. ¿Sí? Se da absorción de parte de la proteína, se da un poquito absorción de ácidos grasos, algo de aminoácidos, ¿no es cierto? Cuando van pasando por ahí. O sea, no es que son órganos que no tienen función, sino que tienen función para la absorción de los nutrientes. Y la absorción se hace más eficiente precisamente porque incrementa esa superficie de contacto. Ya, gracias, profe. ¿Listo? Bueno, y como para terminar, vamos a ver o dejamos ahí. ¿Qué dicen? ¿Seguimos un poquito más o dejamos ahí? Dolores. Dígame. Está haciendo la comida. Está en sus quehaceres domésticos. Estoy haciendo la guatita. La guatita. A ver, vamos solamente estos tres conceptos adicionales, ¿no es cierto? Lo que es el rol de la masticación, que las aves no tienen, porque las aves tragan, pero el resto de animales sí, ¿no es cierto? El rol de la masticación, ¿cuál es? Uno,
de incorporar saliva al alimento para que sea reblandecido, ¿sí? Es decir, masco y estoy incorporando saliva de mis glándulas salivales. La masticación tiene también la función de disminuir el tamaño del alimento. Es decir, si yo me meto una papa entera, yo el rato de mascar le hago trocitos pequeños. Y ya ustedes saben que el tamaño de partícula tiene mucho que ver con la digestibilidad del alimento, ¿sí? Entonces, la masticación hace la función de triturar también, de disminuir el tamaño de la partícula. Luego de eso, le hace más soluble, porque al mascarle, hacerle más pequeño e incorporarle saliva, entonces se hace más soluble y forman el bolo, ¿ya? El bolo alimenticio. Ese es de la masticación. De la salivación, en cambio, ¿qué función tiene? Uno, ya nos imaginamos, incorporar líquido, incorporar agua al rumen, porque si yo mando alimentos bien insalivados, estoy mandando líquido hacia la cavidad ruminal. Pero la saliva tiene una función de buffer, ¿sí? ¿Recuerdan lo que es un buffer, Walter? Es como una especie así de, como para, o sea, es para evitar así como que un elemento químico, un compuesto químico no reaccione de manera tan violenta, algo así me acuerdo. Ya, más que todo para equilibrar un pH, ¿no es cierto? Para más o menos llevarle hacia la neutralidad, llamémosle así, ¿sí? Entonces, la saliva tiene gran cantidad de bicarbonatos que van a contribuir a disminuir la acidez que puede formarse en el rumen, ¿sí? Por eso es que les había dicho que cuando nosotros alimentamos a los rumiantes solo con concentrado, entonces al estar ya remolido, entonces el animal no incorpora la suficiente cantidad de saliva. Y al no tener suficiente cantidad de saliva, se forma una gran acidez dentro del rumen y eso le causa enfermedad al animal. Luego de eso, ¿no es cierto?, lubrica los alimentos, también provee nutrientes, ¿no es cierto?, para los microbios ruminales y también tiene propiedades antiespumantes. Es decir, que no se genere una espuma que puede causar trastornos en el rumen. La rumiación, en cambio, ¿no es cierto?, también tiene la función de incorporar más saliva, porque los alimentos, cuando son consumidos por los rumiantes, son insalivados 2 veces. Uno, cuando tragan la primera vez, y 2, cuando regurgitan y comienzan nuevamente a rumiar. Entonces, hay doble incorporación de saliva, llamémosle así. Después de eso, sí, porque el rumiante traga casi que entero. Y, ¿no es cierto?, al rumiar, en cambio, ahí sí ya el animal le masca muy finito, muy bien a ese alimento de tal forma que le deja al mínimo tamaño de partícula necesario. Luego de eso, separa las partículas, ¿no es cierto?, y por lo tanto mejora la digestión de las fibras. ¿Por qué? Porque la fibra ya ha sido mascada 2 veces, ¿sí? Entonces, esas son 3 funciones fundamentales: la masticación, la salivación y la rumiación en los rumiantes. ¿Alguna pregunta? Hoy día han estado calladitos. Patricio, ¿está por ahí? Sí, profe, está bien, todo claro. María Fernanda.
Sí, profe, sí está bien. Bueno, Priscila. Sí, profe, todo claro. Y aquí tenemos un compañero que se llama Yacaor Rural. ¿Quién es? Doctor, ¿cómo está? Soy Santiago. Disculpará, lo que pasa es que no tengo conexión desde mi computadora. Tuve que conectarme desde mi laptop. Ah, ya, bueno, está bien. Bueno, entonces espero que un poquito esté claro esto. Igual va a quedar, les había mandado un anuncio, como los videos son un poquito medio pesados, no pude cargarles a la plataforma de virtual. Así es que me generé un canal en YouTube, ¿sí? Y ese canal, ¿no es cierto?, está con mi nombre y va también como Zootecnia. Les mandé creo que el link, ¿sí? Entonces, si es que alguien quiere repasar, especialmente, ¿no es cierto?, para los del grupo, creo que es el 1 o el 2, que el jueves tiene problema, entonces también puede ubicar la charla y repetir o repasar o ver por primera vez a través de ese canal de YouTube, ¿sí? Entonces, por ahí pueden tranquilamente repetir un poco la charla. Hecho, jóvenes, ¿alguna pregunta? Bueno. No, Inge, ninguna pregunta. Justamente le iba a preguntar le iba a preguntar sobre los videos. Estaban un poco pesados, pero bueno, ella nos confirma que podemos ver a través del YouTube, que a veces hay momentos en que sí me tengo que sentar un poquito, pero bueno, ya con la aclaratoria del video yo creo que sí me va a ayudar. Sí, yo creo que esa es la intención. Un poco facilitarnos también en el tiempo y las actividades que se nos han aparecido a través de estos días. Entonces, tranquilamente yo voy a mandarles este video, debo ponerle otro nombre. El primero se llama Zootecnia 2, unidos, sin espacio. Y así le pueden ponerle Cornelio Rosales Zootecnia 2, y ahí les va a salir, ¿sí? Y si hay algún problema, por favor, que me avisen por cualquier vía. Entonces, este también muy probablemente se llame Zootecnia 3, capaz, ¿sí? Entonces, podemos ubicar. Hecho, jóvenes. Doctor, gracias. Muchas gracias. Entonces, pendientes, por favor, para la evaluación del día jueves. Habíamos quedado de colocar a las 2 de la tarde, ¿sí? Sí, profe. Y, por favor, la tarea que también me envíen, ya voy a ampliar el plazo, me envíen hasta el día, será posible hasta el día jueves. Bueno, hasta mediodía voy a poner para que me carguen el trabajo. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Hecho. Que tengan una buena tarde, entonces. Gracias. Igualmente, profe. Gracias, profe. Cuídese. Gracias, igualmente, doctor. Ya, nos vemos. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.